estaba fascinado por la transformación de su esposa. Nunca esperó que lo fuera a salvar ante tantos pistoleros, y menos verla convertida en mujer loba. Era algo nunca imaginado por su mente. Luego feliz la abrazó y soltó las riendas de los caballos para que tomaran el rumbo que ellos quisieran. Mientras más lejos se fueran, era mejor para todos. Así podrían escoger el lugar donde harían su casa. Los caballos caminaron lento, sin rumbo fijo. No tenían ninguna prisa. Su olfato los llevaría a donde hubiese agua y pasto para ellos. Se hizo tarde y luego noche. Debían acampar, no podían viajar de noche, por lo que decidieron parar en ese lugar. Hicieron su campamento a un lado de la carreta, prendieron una fogata y prepararon café de olla. En el desierto hacía un frío de los 1000 demonios y el calor del café lo mitigaría un poco. Después de platicar unos momentos, el cansancio los venció y se quedaron dormidos. Aún no salía el sol cuando unos disparos no muy lejos de ellos los despertaron. Se pararon rápido. Ella se fajó sus pistolas, tomó su Winchester y fueron a donde venían las detonaciones. Minutos después, cuando llegaron al lugar, vieron una gavilla de asaltantes. Tenían cercada una carreta. Una mujer se defendía con fiereza de aquellos agresores disparándoles con su rifle. Los bandoleros no se habían percatado de su presencia hasta que Jimmy se transformó en licántropo y lanzó un furioso potente rugido. Al escucharlo, voltearon pistola en mano, pero ni tiempo tuvieron de usarlas, porque Jimena con certeros balazos les tumbó las armas de sus manos. El licán de un salto quedó frente a ellos, que aterrados no creían lo que sus ojos veían. Con las garras tomó a quien era el jefe de la gavilla y con sus fauces destrozó su cuello de una mordida. Luego lo arrojó a los pies de sus compañeros. Jimena les dijo que si no querían les sucediera lo mismo, se largaran a donde nunca los volvieran a ver. Quisieron tomar sus armas del suelo para irse, pero ella con un disparo se las volvió a tumbar. Tenían que irse sin sus pistolas, así evitarían otro posible asalto por donde transitaran. Cuando se alejaron, Jimmy tomó su forma humana. Los de la carreta estaban asustados por lo que vieron, pero Jimena les gritó que venían a ayudarlos y no les harían daño. Para que no desconfiaran de ella, soltó sus armas y se fue acercando sola muy lentamente. Entonces una mujer se asomó rifle en mano, apuntándole, pero enseguida lo guardó y le dijo angustiada que su esposo estaba herido. De la carreta asustados se asomaron dos pequeñines, una nena y un hombrecito, de escasos 8 y 10 años, pero ella les sonrió para que no tuvieran miedo. Jimmy le dijo a Jimena que iría por la carreta mientras ella curaba la herida del hombre. Afortunadamente no era nada grave y pronto sanaría completamente. Allí pasaron 3 días con ellos, cuidándolos mientras se curaba el hombre, contando sus propias historias. El herido hombre y su mujer estaban fascinados con lo que escuchaban de quienes les habían salvado la vida. Aunque estaban en medio de la nada, sabían lo poderosos que eran y se sentían seguros porque estando con ellos nada les pasaría. Por otro lado, Jimena se había encariñado con los niños y cada vez que los veía se imaginaba tener uno suyo entre sus brazos. Ya que el hombre estuvo mejor y podía conducir la carreta, dijeron que tenían que seguir su camino y agradecidos se despidieron del Licán y de la Holster. La singular pareja también tomaron su camino y después de mucho caminar encontraron el lugar que andaban buscando para construir su casa. Traían la herramienta necesaria y pronto verían su sueño cumplido. Por el momento vivirían en la carreta y así fue. Un par de meses después ya le estaban terminando. Pasaron 3 meses más y en el transcurso de ese lapso se quedaron sin alimentos. Sus sembradíos aún no daban frutos y necesitaban maíz y frijol, pero no querían ir a ningún pueblo para no causar más muertes. Entonces, en uno de sus recorridos convertido en licántropo, Jimmy descubrió que a unas 10 millas de su casa estaba ubicado un rancho habitado por una pequeña familia de granjeros ovejeros. Desde lejos vio que estaban guardando en su almacén costales de grano y mucha comida no perecedera, y una tarde arrimaron la carreta lo más cerca que pudieron de ese rancho,
Allí esperaron a que se hiciera de noche y bajo la luna llena ambos se transformaron en lícans. Ya que creyeron que estaban dormidos sus moradores, entraron al almacén y llenaron la carreta de grano y comida, también con unas cuantas ovejas, dejando una nota y pepitas de oro, la que decía que habían tomado un poco de sus alimentos, pero que no eran hurtados, porque también dejaban el doble de lo que valían en pepitas de oro. Además quedaban en deuda con ellos y muy agradecidos, eran una estirpe superior a cualquier humano. Si algún día estuvieran en peligro y llegaran a necesitarlos, prendieran una fogata y deslizaran una manta sobre ella cada 3 segundos, enviando señales de humo. Ellos acudirían de inmediato en su auxilio. En esos parajes nunca se sabía el momento ni cuándo se podía suscitar el peligro, al estar infestado de ladrones, pistoleros y los renegados de algunas tribus, entre otros tantos peligros más. En cierta ocasión que Jimmy cosechaba un poco de maíz, a lo lejos pudo distinguir unas bocanadas de humo surcar por el firmamento en dirección al rancho de los granjeros. Recordando la nota que les había dejado de ayudarlos en cualquier peligro, le dio aviso a Jimena y rápido prepararon sus armas montando sus caballos para ir en su ayuda. Cuando estaban cerca del rancho, escucharon muchas detonaciones de disparos y al estar frente a él, vieron que estaban siendo atacados por al menos 6 hombres. El granero estaba envuelto en llamas y habían matado a uno de sus trabajadores. Jimena con su Winchester empezó a dispararles y por la sorpresa alcanzó a matar a 2, mientras que Jimmy saltaba de su caballo que aún corría velozmente, al tiempo que se transformaba en la imponente bestia que ya deseaba salir de su cuerpo para matar malditos, y cayó sobre uno de aquellos forajidos que no supo de dónde le llegó la muerte. Jimena ya había descargado todas las balas de su Winchester y con una velocidad asombrosa desenfundó su par de Colts 45, tumbando a otro de ellos, sin notar la presencia de otros 2 pistoleros que le disparaban por la espalda, y al recibir varios tiros cayó pesadamente entre la tierra y los arbustos. El lícan, que apenas había destrozado a uno de ellos, miró a su esposa cómo recibía los balazos. Nunca había sentido tanto miedo. Eso le hizo emitir un potente aullido como jamás lo había hecho, al pensar que estaba muerta. Con una agilidad sorprendente, cayó sobre los agresores y tomando en sus garras a cada uno ferozmente los destrozó con sus potentes fauces sin darles tiempo de reaccionar. El último de los forajidos, al mirar a la bestia parada frente a él de casi 3 metros de altura, aterrado por inercia le empezó a disparar, descargando todas sus balas en la peluda e imponente anatomía del licántropo, pero este ni siquiera se movió con los impactos. Luego soltó un poderoso rugido que hizo estremecer al rufián. Sus pistolas ya no tenían balas ni con qué defenderse, y solo sintió al descomunal lobo caer sobre él antes de ser destrozado por sus filosas garras. Después acudió en ayuda de Jimena, pero al verla tendida en el suelo inmóvil, imaginó que la había perdido y descargó su dolor con unos lastimeros aullidos. Su Jimena yacía en el suelo sin vida. Al parecer las balas habían surtido efecto, porque no estaba convertida en mujer loba, debido a que no era noche y tampoco había luna llena. En eso miró que las balas empezaron a brotar por sí solas, cerrando sus heridas al momento. Aunque era un hombre lobo y sabía de sus capacidades, estaba asombrado y no daba crédito a lo que veía, porque sus heridas estaban sanando sin estar transformada en lícan, y eso era asombroso. Tal vez se debía al poder del eclipse lunar que hubo cuando les hicieron el rito en su boda, y eso les había otorgado más poder. No lo sabía, pero estaba feliz de verla con vida. Cuando despertó la abrazó efusivamente con mucho amor. Luego se percataron que los habitantes del rancho los miraban expectantes con asombro y miedo, puesto que nunca habían presenciado algo igual. Jimmy se transformó en humano y, tratando de disuadir su temor, les explicó que eran los que habían dejado la carta tiempo atrás. Vieron que pedían ayuda por medio de la fogata, por eso estaban aquí, para protegerlos como se lo habían prometido. Los granjeros, después de digerir lo que presenciaron, en agradecimiento les regalaron unas ovejas y también se ofrecieron para que cuando necesitaran víveres, ellos podrían traérselos del pueblo. Así no se arriesgaban a ser reconocidos por pistoleros que los buscaban.
Después de platicar un poco más con los granjeros, tiraron los cadáveres de los asaltantes a un barranco y se fueron para su casa. Jimmy aún no podía creer ver a su esposa viva. Ella le dijo que solo había sentido como si en un sueño su alma viajara en forma de lobo por las verdes praderas, y en un momento dado miró su cuerpo tendido junto a un lobo bueno muy angustiado. Aquel cuerpo la atraía como un imán y se introdujo nuevamente en él. Fue cuando despertó, pero que sin duda esos cambios se debían al haber recibido su sangre Lican al estar ocurriendo el eclipse lunar. Ese fenómeno les había otorgado mucho más poder. No mataban por placer, solo se defendían de los que querían cazarlos por fama y dinero. No obstante, ahora también ayudaban a los que estaban en peligro de bandoleros. Ya lo habían hecho con 2 familias, lo que quería decir que no eran malos, y así lo harían mientras estuvieran vivos, porque no les gustaban las injusticias. El poder que se les había otorgado lo utilizarían para destruir la maldad. Había tanta escoria que no merecía estar en el mundo, pero ellos la eliminarían. Tiempo después, miraron mensajes de humo en el cielo. Los indios decían que sus hermanos apaches estaban en peligro y necesitaban su ayuda, porque muchos casacas azules iban en camino para arrasar su tribu, y solo sus hermanos espíritu de lobos podrían ayudarlos. Prepararon sus armas y caballos para partir de inmediato. No dejarían morir solo al jefe Pluma de Águila.